Es el primero de muchas sorpresas que tendremos este año, podcast informativos sobre lo que hace nuestro club, lo que hace Rotary y cómo impacta la vida de tanto hondureño que se ha beneficiado de nuestros proyectos. Y este mes que estamos celebrando la salud materno-infantil, pues tenemos el podcast, el foro llamado El impacto de Rotary en la salud materno-infantil. Y para eso quiero llamar al frente primero a una de nuestras invitadas, que es la doctora Heidi del Carmen Fariñas. Ella es doctora en medicina, cirugía y es especialista pediatra. Es experta en atención de prematuros y niños de alto riesgo. Es experta en nutrición infantil, máster en neonatología. Es experta en alimentación complementaria, instructora de cuidados obstétricos y neonatales, y es nuestra instructora de la primera generación de instructores Stable del programa, que es de estabilización y cuidado neonatal, que es nuestro proyecto insignia del club. Ella también es pediatra de Operación Sonrisa y labora en el Hospital Mario Catarino Rivas. También tiene su práctica en el Leonardo Martínez y su práctica privada en el Hospital del Valle. La recibimos con un fuerte aplauso a la doctora Fariñas. Bienvenida. Tenemos también esta noche como invitada a la licenciada Heidi Barahona, bachiller en Ciencias y Letras, egresada del 1 de mayo. Ella es licenciada en Enfermería, es egresada del CUR o ahora UNA. Ella es técnico en audiología, técnico en espirometría, técnico médico quirúrgico. Labora desde el año 2000 en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Lleva unos años de experiencia ahí, 22 años laborando en la UCIN, Sala de Cuidados Intensivos para Neonatos. Ella tiene múltiples estudios en el área de recién nacidos y también es una de nuestras capacitadoras, entrenadoras del programa Stable de la primera generación, y la recibimos con un fuerte aplauso. Y para que también nos comente cómo ha sido todo este proyecto de Club Rotario Merendón, tengo el agrado de presentar a nuestra socia rotaria y past president Nadina Alvarenga, especialista en comunicación y docente de vocación. Así que démosle un fuerte aplauso a nuestras tres primeras invitadas. Ok. Dale. Solo para que todos se sepan, todo este foro se va a estar grabando porque luego vamos a transmitirlo en nuestras redes sociales, en cápsulas y en podcast. Así que su mejor sonrisa y su mejor pose. Bueno, pero vamos a iniciar este foro del impacto de Rotary en la salud materno-infantil. Y primero vamos a hablar un poco de lo que ha sido el proyecto Stable, este programa Stable de nuestro Club Rotario Merendón. Y qué es un Global Grant, qué es lo que ha hecho nuestro club, quiénes participaron y por qué estamos hoy aquí. Y quién mejor que nos va a comentar un poquito nuestra past president Nadina, que ha sido partícipe desde el inicio de este proyecto. Nadina nos habla un poquito de qué es el proyecto, qué es un Global Grant también, porque hay mucha gente que no sabe qué es un Global Grant, y qué ha hecho Merendón, con quiénes, de qué se ha tratado este proyecto. Buenas noches, muchas gracias Ana, y el gran placer estar aquí para poder contestar y despejar estas dudas. Bueno, un Global Grant en inglés es el sinónimo y la traducción de subvención global que Rotary tiene a disposición para todos los clubes rotarios que se hacen buscando fondos de un club local con un club internacional. Entonces hemos tenido la fortuna de hacer ya pues 2-3 subvenciones globales, siendo apoyadas con clubes rotarios de Estados Unidos principalmente, y donde el club local, que somos nosotros, Merendón, pone una parte de dinero, el distrito al cual pertenecemos, 4250, pone otra parte, y después los clubes internacionales son los que complementan
una parte. El resto pues lo da la Fundación Rotaria, que es nuestro brazo económico dentro de Rotary International. El programa Stable, toda esta subvención y esta idea de este proyecto surge como una inquietud desde el 2016 con amistad de el personal médico de Amigos de Bernabé, que es una organización no gubernamental. Ellos tenían esta inquietud y necesitaban y veían la necesidad de poder capacitar al personal que está de primera línea, en primera mano, con los prematuros, los neonatales, especialmente en las salas de cuidados intensivos de nuestros hospitales públicos. Entonces vamos formando y vamos generando a través de la amistad con ellos, y casualmente la encargada médica de Amigos de Bernabé, ella después forma parte de Rotary. Entonces con el club de ella en Virginia, en Estados Unidos, es donde se empieza ya a formular el proyecto y se empieza a traer todos esos fondos, redactar toda la solicitud y todo. Y afortunadamente ella dijo: quiero que el Club Rotario Merendón me apoye, porque esa es la idea que teníamos desde el 2016. Ya en el 2016 creo que la doctora, la licenciada Eidi o la doctora Fariñas estaban en contacto 2016, 2017, íbamos por ahí 18, y se dio y empezamos el proyecto este. Se pensaba al principio de traer a personal médico desde Estados Unidos a que las capacitara a ellos. Se trajo una parte de ese personal para hacer funcionar lo que se llama entrenar al entrenador. Empezamos con un grupo de 5, 6, 7 personal médico, entre doctores, enfermeras, y se les capacitó siendo certificadas por personal de Stable de Estados Unidos, que vino expresamente para hacerles esta capacitación, y así ellas ya empezaron a capacitar a otras personas. Las primeras capacitaciones de capacitados que se obtuvieron en ese entonces fueron, después de que ellas fueron ya certificadas, como 35 participantes, y así empezamos. Ya la siguiente capacitación pues no eran 35, ya eran 70 participantes. Entonces sí se ha podido expandir un poco este programa. Gracias, Nadina. Un lindo viaje al pasado. ¿Cómo inició esta idea? Y más o menos, ¿de cuánto estamos hablando, Nadina, de lo que se ha invertido en este Global Grant? Toda la subvención global es de aproximadamente, exactamente $121,000, en lo que repartido más que todo en lo que es la sostenibilidad del proyecto, que es la capacitación del personal. Aparte de eso, que se está donando también otro equipo muy, muy necesitado en nuestras salas de cuidados intensivos neonatales. Gracias, Nadina. $121,000 invertidos en un área de tanta necesidad en nuestra ciudad. Y una última pregunta, Nadina. Como rotaria, ¿cómo se siente usted de haber participado en esta maravillosa experiencia? Al principio, personalmente, no dimensionaba qué es lo que estábamos realmente haciendo. Yo, en lo personal, lo miraba como un proyecto más de nuestro club, el privilegio de poder estar haciendo esto. Pero una vez que empezamos a ver, y digo empezamos a ver con la doctora y la licenciada, que se estaban salvando vidas de niños, de personas, de esas personitas de, no sé, recién nacidos, de horas de nacidas, que necesitaban urgentemente
no tanto sí del equipo que se les da, como la incubadora de transporte, un audiómetro, un biliruminómetro, pero más que todo del conocimiento que ellas están aplicando. Fue algo realmente que veo que sí, Rotary cambia vidas, Rotary hace esa magia, Rotary abre puertas y creo que sí debemos de seguir implementando nuestro talento y sobre todo pues nuestro compromiso y la voluntad para servir a la comunidad. Qué bonita frase, Rotary cambia vidas y lo seguirá haciendo. Ahora vamos a hablar un poquito de la salud materna. ¿Qué es lo que está sucediendo? Vamos con la doctora Fariñas. Desde su experiencia, doctora, ¿cuáles son los principales factores que contribuyen a la mortalidad de esas madres y qué brechas persisten en su abordaje? Ok, podemos decir de que en Honduras, a pesar de que la mortalidad todavía es alta, ¿verdad?, en las mujeres, porque todavía estamos en 71, ¿verdad?, por cada 1000, ¿verdad?, nacimientos. Uno de los problemas, o sea, se puede enfocar el problema en diferentes áreas, ¿verdad? Una de ellas, por ejemplo, en las zonas, en la zona rural, ¿verdad? Los hospitales para las madres, ¿verdad? A veces tienen difícil acceso, muchos de ellas, ¿verdad? Ese es uno de los puntos. Y a veces, aunque haya un acceso, ¿verdad?, al hospital, muchos de los hospitales no están equipados con todas las necesidades, ¿verdad?, que debe tener para poder atender a esas madres, ¿verdad? Y sobre todo cuando se trata de situaciones, ¿verdad?, en la parte del parto, ¿verdad?, la atención del parto y el embarazo, hay tantas, ¿verdad?, cosas que se deben de cuidar y muchas veces, por ejemplo, a nosotros nos trasladan madres desde otros hospitales porque no hay pediatra de turno, porque no hay un ginecólogo de turno, ¿verdad? O sea, por cualquier circunstancia, porque no hay anestesia, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas a veces hacen que se dificulte, ¿verdad?, la atención oportuna, ¿verdad? Porque uno de los lugares a los que se debe de enfatizar es que todos los centros regionales deberían estar, ¿verdad?, equipados para poder brindar esa atención, ¿verdad?, sobre todo primaria y a veces secundaria, porque muchos pacientes, si van a venir hasta San Pedro Sula, ya no dio oportunidad, ¿verdad?, de salvarse. Entonces, eso, y la parte de la educación, ya hablando directamente de la población, nuestras mujeres definitivamente necesitamos empoderarlas, ¿verdad?, tener mucho más conocimiento, ¿verdad?, acerca de su salud reproductiva, ¿verdad?, saber el embarazo, ¿verdad?, cómo se debe llevar. Todavía nosotros somos una sociedad, a pesar de que casi todo el mundo tenga tecnología y un teléfono, que no ven el embarazo como una situación en la que debe de haber cuidados. Es increíble que nosotros en la atención todos los días miramos mujeres que pueden ser incluso de la ciudad sin un control prenatal y llegan a atenderse su parto. O sea, es inconcebible pues que en esta era, ¿verdad?, nosotros tengamos mujeres que llegan a los 9 meses sin un control prenatal y no digamos en las zonas, ¿verdad?, ya postergadas, es todavía más crítica la situación. Y a nivel, para terminar de concluir, y la otra parte donde se debe hacer énfasis, que es una de lo que estaba mencionando Nadina, que el stable es el que ha generado también esa sensación, ¿verdad?, para todos nosotros, y de hecho todas las personas que lo hemos recibido hemos percibido eso, ese cambio de actitud del personal, tanto de los médicos, de las enfermeras, de cómo se debe atender verdaderamente, ¿verdad?, a un niño o un parto, ¿verdad?, esa parte de la empatía, de la humanidad, de que a veces no es tanto la tecnología, sino cómo estamos brindando los cuidados. Eso sería también que habría que ayudar a mejorar esa parte de educación a los médicos, a las enfermeras que están en los hospitales o en los centros, ¿verdad?, de atención, porque muchas veces, aunque nosotros hemos tal vez cursado y tener un conocimiento universitario, hay cosas que no se aprenden en la universidad. Se necesita, ¿verdad?, este tipo de programas para poder aprender a tener esa empatía. Gracias, doctora Fariñas. Entonces, ¿es la educación el pilar que va a hacer que cambie esto a futuro? Podemos seguir donando equipos, equipando hospitales,
pero la educación es pieza clave. Y usted mencionaba áreas rurales. Licenciada Heidi, en sus años de experiencia en el Seguro Social, las mujeres que vienen de áreas rurales, ¿cuál será la principal barrera para que no tengan ese cuidado prenatal y postnatal? ¿Y qué papel estarán jugando esas parteras en cada una de esas comunidades? Buenas noches. Cosa que sí afecta a la mujer rural. Yo hice mi servicio social, dijo usted hace ya añitos que trabajaba, hice mi servicio social allá por los años 1997 y tengo contacto todavía con personas del sitio donde yo lo hice. Tengo contacto con las mujeres que llegan a nuestras unidades a tener a sus bebés. Y una de las cosas que no ha cambiado desde aquellos entonces, yo lo hice en un sitio que se llama Guayape Olancho. Postergado, muy postergado. Una de las situaciones es la parte económica. La parte económica, usted le dice a una mujer de por allá de aquellos rumbos, tiene que hacerse controles prenatales, pero aquella mujer tiene que caminar 3, 4 horas para llegar a un centro de salud de atención primaria, en un estado de embarazo, y tiene que caminar cuesta porque no es terreno plano, ¿verdad? Entonces estamos hablando de la parte económica, estamos hablando de la parte geográfica, estamos hablando, ¿cierto?, de todos estos accesos. Y si el sitio que llega no está garantizado que la atención que va a recibir es con calidez humana, porque muchas veces puede tener, como dice usted, el equipo, puede tener las capacitaciones, puede tener los conocimientos, pero no tiene la empatía, pero no tiene la calidez humana para recibir a esta persona. ¿Qué cree usted que piensa, las que somos mujeres acá? ¿Qué cree usted que piensa? Voy a querer caminar. No es tomar un mototaxi, no es tomar un taxi, no es tomar un Uber, porque me está diciendo usted de las áreas postergadas, de las áreas rurales. ¿Cree usted que va a querer esta mujer hacer toda esa travesía en un estado de embarazo, que corre el riesgo de que se cae, que corre el riesgo de que llueva, y va a llegar allá a que la atiendan con displicencia, con la Warmilu para el traslado de un prematuro? Es una maravilla, pero que la gente le va a atender mal, le va a recibir mal. Entonces es una parte muy importante. Entonces no solamente lo económico, lo educacional, sino también la parte de la empatía, de que en nuestro medio las personas que atendemos, y me incluyo, las personas que atendemos a esa mujer y a ese papá, porque no solamente en esto se incluye solo la madre, el papá también juega un papel muy importante. Si no cambiamos esto, entonces nuestras mujeres van a preferir seguirse quedando allá a esperar a que llegue el día de parto sin controles prenatales. Y si la partera que tiene cerca no está capacitada y no es buena, vamos a tener a otro bebé en condiciones precarias de nacimiento, que va a tocar que lo trasladen al Catarino Rivas, porque si es postergado no va a llegar al Seguro Social, ¿sí? Va a tocar que llegue al Catarino, ¿en qué condiciones? Si no hubo controles prenatales. Entonces sí tiene mucho que ver, y nos vamos, y dice, y este foro no es para hablar de política, pero sí tiene que ver la política, tiene que ver porque a toda la gente que está metida en política, todas estas mamás, toda esta mujer que se embaraza, no tiene importancia a menos que sea etapa de elecciones. Entonces toda esta gente, los restantes 4 años, quedan olvidadas y no se van a arreglar carreteras, y no se van a equipar centros de salud asistencial, y no se va a capacitar al personal, y no les van a aumentar el salario para que tengan dinerito para poder tener cómo trasladarse a una unidad asistencial de la forma correcta. Entonces me encanta lo que hacemos con el Club Rotario, me encanta lo que hacemos con la fundación, y siento que todavía hay un camino tan largo y tanta cosa por hacer. Eso es lo que yo pienso. Licenciada, mencionó una palabra ahí, Warmilu. ¿Qué es eso? La Warmilu son unas colchas térmicas hechas de un material con el cual usted no necesita tener electricidad, no necesita tener tecnología, solo necesita tener esa mantita que está hecha con un material, con un gel especial de vaselina y sal, que al activarse se torna a una temperatura cálida necesaria para el recién nacido sin causarle riesgos de quemadura
dura más o menos 8 horas caliente, y eso nos permite el tiempo prudencial para poder hacer un traslado, si se utiliza para traslado, de un recién nacido con las condiciones óptimas en cuanto a temperatura. Excelente, y todo este equipo, toda esta tecnología, pues está aquí en Honduras gracias a este Global Grant, se pudo traer, y la idea es, pues, continuar con esa labor. Pero Nadina, ¿cuáles son los próximos pasos del Global Grant? Bueno, no queríamos dejarlo solo para San Pedro Sula, y ya abarcamos una parte de Villanueva, y estábamos pensando pues traer gente de Puerto Cortés, pero se decidió llevarlo para Tegucigalpa, y entonces en el mes pasado hubo una capacitación, creo que varios representantes de aquí del club fueron, y mis dos acompañantes en este foro también estuvieron ahí, eran de las instructoras, con la expectativa y con la aprensión, cómo serían ellas recibidas en Tegucigalpa por el personal médico. Es muy diferente la forma de trabajo de allá que aquí, pero me estaban comentando que solamente fueron los primeros 15 minutos que estuvieron reacios a recibir esta capacitación, y ya después más bien querían que no terminaran. Después de esto ya estamos prácticamente el club, todos los clubes rotarios, al hacer una subvención global, un Global Grant, después de un tiempo se asegura que el proyecto sea sostenible, y ya ellas ya están organizadas en una junta directiva, ya se les está ya empezando a permitir que ellas ya tomen estas decisiones en las cuales no necesitan ya del apoyo del Club Rotario, para que entonces queden ellas en control del proyecto, y así poder seguir capacitando. Se espera y que ellas pues puedan seguir capacitando ya no solo Tegucigalpa, pero sí ya podemos llegar hasta Santa Rosa, porque creo que habían solicitudes de Santa Rosa, solicitudes de Gracias, Lempira. Entonces esperamos que en un futuro podamos ir a acompañarlas como invitados, ¿verdad? Pero ustedes sí ya tendrán que seguir dando esos pasos de capacitar y de ir cambiando la forma del manejo de un recién nacido. Y es que esa es la magia de Rotary, sembrar la semilla que germine y florezca y que perdure en el tiempo. También la magia de Rotary consiste en hacer alianzas, y en este Global Grant pues intervienen varias entidades, el Club de Farmville de Estados Unidos, Club Rotario Merendón y la Fundación Amigos de Bernabé, y todo este equipo médico que hace realidad este proyecto. Ya hablamos de las madres, de los sectores vulnerables, de la pobreza, la falta de educación, de las parteras, el papel que juegan. Ahora hablemos de los niños, de los bebés. ¿Cuál es la causa más recurrente, doctora Fariñas? ¿Por qué un recién nacido entra a cuidados intensivos? Ok, la principal causa definitivamente la prematurez, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, ahorita el hospital donde yo estoy trabajando, se atienden un promedio de 450 partos, pero de estos partos son 110 ingresos, y la mayor parte son niños por prematurez. Sí, entonces el 70%, ¿verdad?, casi de las causas de hospitalización es el niño prematuro. Y entonces ahí es donde tenemos el grave problema, ¿verdad? Los prematuros requieren tecnología, ¿verdad? Tecnología para poderlos mantener calientitos, ¿verdad? Tecnología para poderlos alimentar, una nutrición parenteral, y todo esto pues son recursos bastante, ¿verdad?, importantes, y también estancias largas. Entonces es ahí donde nosotros, o sea, tenemos el mayor inconveniente en los hospitales, ¿verdad? Porque son salas de hospitalización pequeñas, ¿verdad? Y a veces una hospitalización de un bebé prematuro representa un mes mínimo, ¿verdad? Entonces la rotación de pacientes entonces se vuelve un problema, y es ahí donde entonces la parte, ¿verdad?, de la atención del prematuro es donde habría que hacer el énfasis, ¿verdad?,
de cómo poder prevenirlo, ¿verdad? Lo que estábamos hablando, de la parte, ¿verdad?, de el control prenatal y las razones por las que las mujeres, ¿verdad?, tienen sus bebés antes de tiempo. La parte del control prenatal, lo que decía la Lily, la calidad del control prenatal. Muchas mujeres sí tienen con controles prenatales, pero la calidad del control no, o sea, da ese producto que a veces, por ejemplo, no tiene un examen de orina. Entonces una infección urinaria hizo que ese bebé se saliera antes de tiempo. Por lo que estábamos hablando, a veces la condición económica de las madres. Va a su control y sí, tiene que hacerse estos exámenes, pero eso significa también, ¿verdad?, económicamente dinero, y muchas veces no hacen los exámenes. Entonces, y la segunda causa más grande es la parte de las asfixias, ¿verdad? Que ahí viene otra vez la parte de educación, ¿verdad?, acerca de la atención del personal de salud. Todos los que estamos involucrados en la atención de un niño, saber verdaderamente lo que tenemos que hacer. Porque si bien es cierto, estamos capacitados y hay muchas personas entrenadas, siempre hay deficiencias, ¿verdad?, en nosotros en la atención. Y recordar que también, dependiendo de los turnos, a veces en turnos de la noche, donde yo estoy trabajando, queda un estudiante social atendiendo la misma calidad de niños que yo atiendo. Niños de 1000 gramos, niños de 1200 gramos, se queda tal vez un residente, será lo más que pueda estar, ¿verdad?, de primer año atendiendo un niño, ¿verdad?, con una calidad de atención que necesita, como le digo, un tercer nivel, debería estar un neonatólogo incluso con ese paciente. Entonces, ¿cómo podemos hacer para mejorar eso? Empoderar a la gente joven, porque con un entrenamiento perfectamente podemos atender bien a los niños, y eso pues impacta en la calidad. Y eso es lo que también el stable, conforme lo vamos dando a los jóvenes y las personas, o sea, uno siente, ¿verdad?, ese poder que siente al manejar al paciente y que el niño, ¿verdad?, verdaderamente le va bien. Y nosotros, por ejemplo, yo, el impacto que ha tenido desde que empezamos con el stable en mi sala, ¿verdad?, la mortalidad ha disminuido, definitivamente, ¿verdad? Y son prematuros los que atendemos. Entonces, y a pesar de que no tengamos todas las cosas, solo con el hecho de tener el conocimiento de cómo manejar el paciente, hay resultados positivos. Creo que eso que dijo la doctora, él merece un aplauso. La mortalidad ha disminuido, hemos salvado vidas de recién nacidos. O sea que Rotary hace magia y salva vidas también. Ligady, ya nació el bebé, logró salir de la unidad de cuidados intensivos. Acceso a vacunas, enfermedades, ya cuando van a sus casas. ¿Cómo ve la situación ya una vez que el bebé lo lograron salvar, llega a su casa? Infecciones respiratorias, desnutrición, acceso a vacunas. ¿A qué se enfrentan las familias de tantos hondureños cuando ya regresan a la realidad y salen del hospital? En su experiencia. En mi experiencia, hay muy buenas y hay otras no lo tanto. Mi experiencia es tal vez con los niños que tenemos, que sí tienen el acceso porque son pacientes para el Seguro Social. Pero, ¿qué sucede? Y sí, ya tenemos vacunas. Sí hay vacunas, Seguro Social, porque si no las tiene el Seguro Social, nosotros le decimos, usted va al centro de salud de donde usted vive y usted le pone la vacuna. Existe la educación, se le da la educación a la madre para que este niño reciba sus vacunas en el tiempo, porque si decimos que los primeros son los prematuros no se vacunan cuando nacen, ¿sí? Por su bajo peso. Entonces estos chicos se van a vacunar hasta se van de nosotros, pongámosle más o menos 1800, 1900 gramos. Todavía no están aptos para vacuna. Entonces se van para sus casas. Y si la mamá es empleada de maquila, que es la mayor cantidad de madres que recibe el Seguro Social, esta mamá a los 40 y tantos días ya tiene que regresar a trabajar. El niño se quedó ¿con quién? Y si estas personas, si tienen la educación para estar atentas a las vacunas, porque el acceso a las vacunas lo tenemos, sí hay vacunas y sí hay acceso geográfico, porque recordemos que son gente que tiene un empleo, porque para tener Seguro Social tiene que tener un empleo, que paga una planilla y que llega al seguro, entonces sí hay acceso, pero a veces nos falta un poco tal vez en la educación, y la educación sobre vacuna desde los controles prenatales, porque aunque el niño ya nació, como dice usted, ya dejó cuidados intensivos,
Pero si esta señora no tuvo la educación adecuada sobre la importancia de la vacunación en su periodo prenatal, esta señora cuando regrese a su casa con el bebé, se va a ir a trabajar, a llegar a darle mamar, va a tener que dejar de darle mamar, lógicamente, y va a empezar con su latita de leche, y va a ir olvidando que sí le toca esa vacuna, o no lo olvidó, pero dejó de darle importancia. Entonces, cuando los niños regresan y van a pediatría, a nosotros nos da tristeza. Nos cuesta podernos enterar por la situación de la distancia de nuestra unidad, cuando los bebés sí retornan y van al área de pediatría, porque ya no regresan a nuestra unidad, van a pediatría. Tal vez las enfermeras que nos conocen y nos han visto con los bebés nos dicen, allá tenemos a su niño Juancito. Ahorita yo pregunté hoy por uno, pregunté por Jacobs, le digo, se llama Jacob, pero la mamá le puso Jacob. Le dije yo, bueno, y Jacob se fue para la casa, le hicieron su gastrostomía, se fue para la casa. Jacob tiene 3 meses con nosotros ya, entonces me dicen, no, el lunes lo llevamos para pediatría. Entonces de ese bebé si nos enteramos, allá con su peso, vamos a ver si al niño le ponen las vacunas, ¿sí? Porque está dentro de la hospitalización, porque allá no creo que vayan a estar pendientes. Si el programa PAI es para los niños que están allá en la consulta externa, sala cuna, lo que es el acceso inmediato del recién nacido, sala cuna normal sí hace su vacunación, pero ya cuando el niño va a la pediatría, esta parte, si a Jacob nadie está pendiente, ¿verdad? Entonces Jacob no se vacuna. Y entonces volvemos a la señora de la maquila que se fue para la casa, que se llevó su niño, pero se fue a trabajar y no tiene la educación adecuada en el prenatal. Va a haber un gran número que no va a recibir esa vacuna. He tenido mis acercamientos personales con algunas mamás y sí soy la que le pasa diciendo, pero al niño le toca vacuna. El niño ya cumplió 11 meses, ya tiene la vacuna. A los 12 meses le toca vacuna. El niño tiene vacuna, el niño tiene vacuna. Pero hay que estar, ay, sí, se me olvidó. Y sirve, no sé. Porque la gente nuestra, la educación le falta. La educación sigue siendo el pilar fundamental para que todo lo que se hace, toda la tecnología, toda la educación, toda la atención, las horas, los turnos, las guardias y todo el trabajo que se hace, la educación es básica para que todo eso tenga su buen efecto cuando el niño se vaya para la casa. Bueno, y nos enfrentamos a esa realidad, falta de educación, deficiencias en el sistema de salud. Ahora pensemos, como sociedad civil, como ustedes que están ahí al frente de esta batalla, ¿qué estrategias comunitarias o qué estrategias podríamos implementar a nivel de las comunidades o en este personal o en estas madres para que mejore un poco esa situación, esa falta de educación? Doctora. Bueno, a nivel comunitario, yo cuando hice mi servicio social, nosotros hacíamos club de embarazadas y eso ayudaba mucho a que ellas llegaran, ¿verdad? Ese mismo día les daba el control prenatal, entonces iba con el alcalde que hubiera comida para ellas y entonces eso las estimulaba a llegar, porque eso es, o sea, siempre hay que buscar la forma, ¿verdad?, de ellas agradarles, igual que los adolescentes, ¿verdad? Hacerles también su club, ¿verdad? Nosotros teníamos un club de adolescentes que las prácticas eran, ¿verdad?, medio difíciles, ¿verdad?, con ellos, porque los adolescentes, bueno, sean del pueblo, sean de la ciudad, ¿verdad?, están enfrentados a un montón de dificultades y a veces a desinformación, ¿verdad? Siento que a nivel comunitario las parteras se les debería otra vez de volver a dar un poquito de énfasis porque sí ayudaban. Las parteras creo que nos ayudan sobre todo, yo siento, en esas mujeres que van en un parto normal, porque tenían esa capacidad de poder y esa empatía, ¿verdad? No sé, sabían tanto, eran tan sabias, o sea, las parteras, yo sí les tengo mucho respeto y ahora ya no existen. Se les quitó esa oportunidad cuando se empezó a hacer el parto institucional. Pero sí debería siempre existir porque tenemos esas madres, esas que están en las zonas postergadas y ellas, las parteras, son respetadas. Entonces ellas sabían también cuando no podían atender un parto. Entonces, no señora, váyase, tiene que irse para la ciudad porque este niño está transverso, porque el niño está cruzadito, porque sabían, tenían. Entonces sí pienso que también las parteras se les tiene que volver a dar ese auge.
Y, ¿qué otra cosa? Y los controles prenatales, como estábamos hablando, ¿verdad? Definitivamente mejorar a nivel de atención primaria la atención de la embarazada. Gracias, doctora. Ligady. Fíjese que estamos en una era de la tecnología y usted mencionó algo muy importante que era llegar a los adolescentes. Estamos invadidos de la tecnología. Yo creo que ahora no va a haber usted, rara vez, tal vez, no voy a decir que no, pero que no va a haber a un niño con una libreta pintando, dibujando o saltando en la calle, ¿verdad? Pero sí los va a ver con el teléfono. Una de las cosas que dijeron cuando estaban aquí era ponga su teléfono en vibrador. Entonces toda la gente de donde sea, o la gran mayoría, tiene el acceso a la tecnología, al celular. Entonces una de las estrategias que tal vez a alguien se le pueda ocurrir ahí a nivel institucional, me refiero gubernamental, es la creación de estos podcasts o los TikTok, ¿verdad? Que se puedan hacer esas cápsulas en TikTok, sí, para llegar a la gente, porque ¿quién no tiene ahora el acceso y el TikTok en su teléfono y se la pasa horas, se despierta y dándole al dedito? Entonces alguien le va a hacer caso a ese TikTok que aparezca por ahí con una capsulita educativa sobre la importancia de las vacunas. Yo he visto, y sí, también soy víctima de eso, otros países sí lo hacen. Otros países sí lo hacen, llegan a la gente a través de esto. Entonces es una plaga, nos ha venido a invadir, nos hace mucho daño, pero también podemos sacarle provecho. Así es. También podemos hacerlo. Excelente, pues gracias por esas ideas y esas estrategias. Hay trabajo por hacer. Rotary, a través de Club Rotario Merendón, Farmville, desde Estados Unidos, Fundación Amigos de Bernabé, solo somos intermediarios. Realmente estamos dando herramientas a nuestro personal médico para que pueda defenderse y pueda enfrentar esas situaciones y salvar a tanto hondureño recién nacido que está luchando por su vida. Así que les agradecemos esta participación, haber atendido este llamado. Para nosotros ha sido un gusto este primer foro de salud materno-infantil y cómo Rotary impacta. Agradecemos a nuestra querida Nadina, que ha sido partícipe desde el inicio. Así que les brindamos un fuerte aplauso a nuestras invitadas y muchas gracias y buenas noches a todos.